celebrar Radio de la Azotea 14 años brindando comunicación participativa. La verdad no solo se cuenta, la verdad se milita. Rodolfo Walsh. Los chicos de la columna de salud. Pablo, Alejandra, ¿cómo andan? ¿Cómo estás, Marina, Ale? Hola, Marina, ¿cómo estás en esta tarde de lluvia? ¿Pasada por agua? ¿Se mojaron mucho cuando vinieron para acá? Por suerte no, pero hoy no vamos a poder combatir con Torres, pero bueno, le mandamos un saludo ahí que está ahí cubriendo, ¿no? El juicio, ¿no? El juicio, sí, una nueva etapa de la audiencia oral y pública por Andrés Neonazis. Así que le mandamos un saludito ahí a Claudio. Hoy nos van a venir a hablar sobre nutrición y alimentación, ¿no? Sí, vieron que ya este es el momento de la merienda y empieza a agarrar un poquito ahí de tomar algo, comer algo. Hoy vamos a hablar con Julián García, nutricionista, como para poder pensar la alimentación de todos los días, donde a veces hacemos cosas que nos parecen normales, naturales, pero que en realidad es uno de los principales ejes de la salud. Julián, te presentamos. ¿Cómo estás? Hola Pablo, buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, en principio preguntarte que ¿es lo mismo la alimentación que la nutrición? No, en principio pareciera que fuera lo mismo, o muchas veces se utilizan los dos términos como si significaran lo mismo. En realidad, la nutrición remite más a los procesos físico-químicos que se producen cuando ingerimos algún alimento. Por ejemplo, la alimentación es un término mucho más amplio que tiene que ver más con lo cultural, con lo social, ¿no? Con lo antropológico, si se quiere. Yo prefiero hablar más de alimentación y no tanto de nutrición, porque pareciera que es un término mucho más técnico y pareciera que estuviera reservado solo para alguien que tiene que ser experto en el tema. Y en cambio de alimentación creo que podemos hablar y aportar y aprender todos todo el tiempo, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Julián? Hola. Una pregunta. Los chicos que no desayunan, especialmente los estudiantes que se levantan, ni siquiera se toman un vaso de agua, se van a estudiar. ¿Cuál es la contradicción de ese no desayuno? Y puede traer varios problemas. Es una consulta con la que tengo que trabajar casi te diría que a diario en el consultorio o en el centro de salud. Es un hábito que, sobre todo en el grupo de los estudiantes, y especialmente en los más chicos, trae varios problemas. Primero, porque más allá de que no esté muy instalado el hábito de desayunar en casa, en familia, en algún momento los chicos tienen ganas de comer algo. Si no será a las 7 de la mañana, será más tarde. Y el gran problema es a veces con qué se encuentran los chicos a la hora que les agarran. En la escuela, lamentablemente, en su inmensa mayoría, la oferta, si no pasa por la escuela, pasa por el kiosco en el recreo. Entonces ahí tenemos un doble problema, porque al no haber desayunado algo, aunque sea en casa, se encuentra con una oferta en el recreo que no tiene que ver para nada con lo que se recomendaría que se encuentre un niño o una niña todas las mañanas en la escuela.
Así que ahí tenemos varios problemas. ¿Cómo se resuelve? En realidad no hay una receta. Habría que charlar un poco más a nivel familiar qué es lo que sucede con ese momento de la mañana. A veces tiene que ver con la falta de tiempo, con la falta de costumbre. Yo escucho bastante esto de, no, mi hijo no desayuna porque se descompone camino a la escuela. La verdad que es una cuestión que tiene que ver más con la costumbre y que habrá que revisar justamente para evitar eso, que los chicos después a las 9 de la mañana, cuando les agarra el hambre, no tengan que recurrir a un alfajor o a un paquete de galletitas como suele ser la opción en un recreo, ¿no? Además de todo lo que implica, que también está bastante estudiado, el hecho de que los chicos y los adultos, cualquier actividad que iniciemos a la mañana, sea intelectual o sea física, generalmente tenemos como menos pilas, nos cuesta un poco más, los chicos están un poco más revoltosos, entre comillas, en el aula, más dispersos, hasta que llega justamente el momento del primer recreo, donde comen algo y como que repuntan. Así que, bueno, ahí son varias aristas las que tiene el tema de desayuno. Claro, eso que vos decís de comer, me trae a la mente que nunca hay que hacer un negocio en ayunas. Siempre hay que hacer un arreglo de negocios con la panza llena. Está buena la frase, sí. Lo mismo podríamos pensarlo para ir a la escuela o ir a trabajar, ¿no? Tomándolo como un negocio. Es un mal negocio ir a la escuela o a trabajar sin haber desayunado, la verdad que sí. Hay una cosa que por ahí en lo cotidiano, ¿no? Y lo extendemos a los adultos, como vos decías, Julián, esto del picoteo, ¿no? Es decir, bueno, me como un poco de fiambre, un alfajor, después me como unas galletitas, y después llega la noche, ¿no? Y bueno, compenso, ahí agarro y lo que no comí durante el día, le doy a la noche. Uh-huh. ¿Es bueno? No, obviamente que no. El gran problema es que en general por el ritmo que tenemos todos, laboral o los chicos en la escuela, sobre todo los que van doble turno, estamos mucho tiempo fuera de casa. Entonces, lamentablemente las ofertas que tenemos fuera de casa, o sea, depender de la oferta de lo que nos rodea en una escuela o en un trabajo, no suele ser en general lo mejor. Y este picoteo se da muchas veces con cosas que la verdad que podríamos llamar comestibles, no comida, ¿no? Y que en definitiva no nos alimentan bien, nos traen un montón de problemas, y cuando llegamos a la noche, en general que venimos con mucho más tiempo o ganas de dedicarnos un poco a la cocina, bueno, generalmente terminamos haciendo comidas más pesadas, entre comillas, o más abundantes, y terminamos volcando todo lo que quizás no comimos bien durante el día en una sola comida, ¿no? Entonces, eso también se escucha mucho, esto de, no, a la noche comemos bien, yo siempre propongo, ya que el momento de reunión y dedicación, entre comillas, a la cocina suele ser generalmente la noche, ¿por qué no aprovechar ese momento para cocinar, no solamente pensando en esa cena, sino quizás en el día de mañana, para que todos tengamos alguna opción para tener el mediodía al día siguiente, o para ya pensar o anticipar un desayuno, o algo que nos podamos llevar? Entonces, no descuidar ese momento, aprovecharlo, ¿no? A veces las personas que tienen posibilidad de refrigerar cosas en algún congelador o freezer, ya que vamos a prender el horno, ¿por qué no cocinar? Y de paso ahorramos, cocinar algo para esa cena y también para el día siguiente, o para tener, ¿no? Si me tomo el trabajo de hacer una, por decir un ejemplo clásico, una tarta, ¿por qué no hacer dos y guardar una para que ya me quede al día siguiente? Con eso ahorro tiempo, ahorro consumo de gas y evito por ahí depender de lo que me ofrezca una roticería o una sanguchería enfrente de mi trabajo. Claro, lo que te quería preguntar, el azúcar, ¿por qué dicen que es tan malo? Porque bueno, en general el problema del azúcar es cuántas cosas consumimos con azúcar. Los azúcares que consumimos y que están presentes en la mayoría de los alimentos industrializados es un azúcar que sufrió varios procesos de refinamiento, ¿no? Entonces uno cuando habla del azúcar es como cuando hablamos de la sal, pensamos solamente en las 2 o 3 cucharaditas que usé para endulzar el café con leche a la mañana, y si uno analiza en profundidad, estuvo comiendo, si consumió cosas industrializadas, mucha más cantidad de azúcar que esa, ¿no? Entonces las recomendaciones que tienen que ver con el consumo de azúcar y de sal tienden a tratar de contabilizar únicamente ese poco que deberíamos utilizar para endulzar alguna infusión, y tratar de evitarla en el resto de las cosas que vienen industrializadas. Por eso tratamos de no consumir cosas industrializadas. Consumir azúcar implica consumir mucha energía, implica que el metabolismo tenga que permanentemente, y esto es muy importante en los chicos sobre todo, estar expuesto a una adaptación, digamos, de tener que lidiar
con una cantidad importante de azúcar en sangre. Eso hace que nuestro sistema metabólico tenga que, digamos, trabajar más, sobretrabajar, exacto. Entonces ahí empiezan a trabajar más el páncreas al fabricar más insulina, el hígado de metabolizar más. Entonces, bueno, no es para nada bueno que el cuerpo tenga que enfrentarse, sobre todo, repito, el de los más chicos, que es ahí donde más cuidado tenemos que tener, porque la mayoría de las cosas que les damos en el kiosco para merendar y para desayunar tienen mucho azúcar. Bueno, hay que prevenir, sobre todo en ellos, que el consumo de azúcares refinados no esté tan presente. Julián, ¿qué sería una dieta saludable? ¿En qué consistiría? Bueno, en principio a mí me gusta tratar de evitar esa palabra, porque a veces la palabra dieta remite a esfuerzo, a corto tiempo, a tener que sufrir, digamos. Y la verdad que nadie necesita hacer eso. Necesitamos tratar de comer de manera, si queremos, equilibrada, saludable, es decir, comer un poco de todo. Comer un poco de todo significa excluir esto que decíamos recién, ¿no? Lo industrializado. Comer un poco de todo no significa puedo comer medio alfajorcito a la mañana, en vez de comer 5 como 2 galletitas a la tarde. No, tengo que repensar de manera mucho más crítica qué es lo que como todos los días y tratar de que en principio haya la menor cantidad posible de comestibles, como me gusta llamarlos a mí, industrializados. O sea, tener una alimentación saludable pasa por ahí. Después uno puede hilar un poco más fino y empezar a preguntarse cuál es el origen de las cosas que como. Uno puede decir, las frutas y verduras es sinónimo de algo saludable, pero bueno, después Pablo va a comentar algo relacionado a lo que va a pasar mañana en el Consejo Deliberante, pero bueno, ¿qué verduras y qué frutas estoy comiendo? ¿Cuál es el origen? ¿Qué modelo de producción hay detrás de eso, ¿no? Entonces uno puede ir a cuestionar un poco más eso y hilar un poquito más finito, a ver si las frutas y verduras tal como las conocemos en la verdulería son tan saludables o no. Claro, habría que tratar de comer lo más orgánico posible. El tema es que hoy por hoy no sabemos bien qué es lo que tienen estas frutas y verduras que consumimos. Totalmente. Si vienen de la producción intensiva agroindustrial, seguramente son alimentos que han estado en contacto con agrotóxicos, por lo tanto, del vamos ya no podemos decir que son tan saludables. Entonces sí, como decís vos, habría que tratar de, el que no puede autoproducir sus propias verduras, estar más atento y en contacto con los pequeños productores que sí lo hacen en Mar del Plata y que hay algunas experiencias ya de hace algunos años nos permiten acceder a verduras, sobre todo, un poco menos de frutas, pero sobre todo a verduras que tienen un origen agroecológico y que además tienen otros beneficios, que es el hecho de poder comprárselo en forma directa al productor, que no haya intermediarios en el medio, estar en ese contacto interpersonal que uno tiene con la persona que se ocupó de algo tan importante como abastecernos de comida, me parece que es súper interesante y súper valorable aparte, ¿no? Así que sí, es como decís vos, hay que estar más atentos y si pudiéramos tratar de volcarnos cada vez más a la producción agroecológica, local, u orgánica como también se la conoce, pero se prefiere hoy hablar de agroecología. Y bueno, un bombardeo de preguntas, 3 en una. ¿Qué son las grasas trans? ¿Qué daño hacen al organismo? ¿Y en qué alimentos se encuentran? Comúnmente se le llama grasas trans a las grasas que fueron de alguna manera modificadas por la industria. Generalmente los aceites de origen vegetal que son solidificados artificialmente por la industria empiezan a tener estos componentes de grasas trans. Pueden estar presentes en un montón de cosas. La verdad que hubo esfuerzos hace algunos años para tratar de limitar la presencia de grasas trans en los alimentos. Algunos alimentos dicen en los envases libres de grasas trans, o como que se le está dando un poco más de importancia a esto. Y en general consumir grasas trans trae los mismos problemas que consumir en exceso grasas de origen animal, grasas que le llamamos también saturadas. Son factores de riesgo a nivel cardiovascular. Digamos, uno puede empezar a tener mayor cantidad de colesterol en sangre, entonces conviene evitarlas, conviene consumir siempre grasas de origen vegetal que no hayan estado modificadas ni procesadas industrialmente, como es el aceite de girasol, de maíz, el de oliva, ¿sí? ¿Qué podemos consumir para evitar el colesterol en sangre? Primero, evitar estas grasas que nombrabas vos recién. Sí. Después, tratar de limitar el consumo de grasas de origen animal. Hay que contabilizar ahí no solamente a la manteca o al queso o a la crema. Hay que pensar también en cuántas cosas industrializadas yo como que pueden tener estos ingredientes, pasando por una galletita, una factura,
una golosina, ¿no? Entonces empezar a evitar esas cosas, restringirlas todo lo que se pueda y tratar de consumir más vegetales, más legumbres, más frutas secas, que sabemos que son muy caras, pero el que tiene acceso, el que tiene un nogal, el que compra maní sin sal, es una buena opción. Consumir aceites de origen vegetal, agregándoselos crudos, tratando de no usarlo para cocinar, es una buena opción. Y consumir pescados grasosos también, porque el tipo de grasa que tiene el pescado, a diferencia de la grasa de los animales terrestres, es beneficiosa para prevenir. ¿Y cuál sería el pescado grasoso? El jurel, por ejemplo, el bonito, no tanto la merluza, que es el más común, el que comemos nosotros, sino pescados que viven a mayor profundidad, entonces desarrollan una capa de grasa mayor. Esos son los que, el atún, por supuesto, que se aconsejan un poco más. Julián, siempre cuando hablamos de los temas de salud se empiezan a entrecruzar distintas cuestiones, ¿no? En este caso, algo que nos han preguntado y que siempre es muy importante es el tema de la economía, ¿no? En la alimentación. Digamos, podemos pensar en comer saludable y a veces no, a veces hay determinados productos o cosas que son caras, digamos. ¿Esto es un mito, es una realidad, el tema de la economía, la alimentación, la nutrición? No es un mito. El problema muchas veces es que una familia destina mucho recurso económico en cosas que realmente no necesitamos y que al revés nos terminan enfermando o haciendo mal. Hablo de las galletitas, hablo del jugo, hablo de la gaseosa. Las familias que incorporan eso diariamente en un almuerzo o una cena están gastando hoy por hoy mucho dinero que podría redireccionarse, digamos, ¿no? Podríamos eso redireccionarlo a comprar otras cosas, otros productos frescos, más frutas, más verduras, sobre todo lo que podamos conseguir agroecológico, y eso, la ecuación termina dando igual o a veces hasta un poco más barata, ¿no? No necesariamente comer bien tiene que ser sinónimo de comer caro, ¿no? Ahí sí hay un poco de mito, pero bueno, tiene que ver sobre todo con esto que te decía. Cuanto más destinemos de nuestro presupuesto al consumo de productos industrializados, productos que vienen procesados, que vienen envasados, seguramente el costo también es mayor. Entonces hay que tratar de repensar eso, cuestionarse a ver si de lo que yo gasto estoy invirtiendo mucho en eso y ver qué cosas puedo empezar a reducir para tratar de ir destinando eso a otras cosas. Cocinar también tiene que ser una variable que yo tengo que tratar de poner en esa ecuación, ¿no? Tratar de no comprar tantas cosas elaboradas, sino elaborarlas yo. Nos lleva un poco más de tiempo, pero es un tiempo que invertimos en nuestra salud y en la salud de nuestra familia, eso desde ya. Así que en esa ecuación de digamos que a veces se remite a, sí, pero cocinar lleva más tiempo, bueno, hay que pensarlo el tiempo como una inversión también, no necesariamente como una pérdida. Llevándote al terreno de las políticas sanitarias, ¿qué ves que se viene haciendo en estos años y qué faltaría, ¿no? Porque por ahí no lo nombramos, ¿no? La pasada, que es importante el tema del ejercicio físico, ¿no? De poder combinar no solo la alimentación, sino la actividad física, y pensar que en Argentina 2 de cada 10 personas sufren de obesidad. En ese sentido falta mucho. Digo en términos colectivos, ¿no? ¿Qué podemos pensar, sí, ¿no? Porque siempre planteamos lo mismo. En casa tenemos 1.000.000 de cosas para hacer y en el barrio también. Uh-huh. Esto que nombrábamos antes de poder de alguna manera organizarnos para tener mayor acceso a los pequeños productores, por ejemplo, que podamos generar una demanda. Todo obviamente en el modelo en que vivimos tiene que ver con el ejercicio de la oferta y la demanda. Estaría buenísimo que pudiéramos trabajar más en demandar, no tanto lo industrial, sino lo producido local, ¿no? Porque ahí podríamos generar no solamente, entre comillas, conciencia de que es mejor comer de esa forma, sino que estableceríamos otro tipo de dinámica, otra relación entre el que produce y el que consume. Yo creo que eso es lo que está faltando, digamos, poder generar que haya muchas ferias verdes como la que funciona 3 veces por semana en Plaza Rocha, ¿sí? Uh-huh. Eso tendría que multiplicarse, pero tendríamos que generar la demanda para eso también. Cuanto más demanda haya de eso, seguramente van a poder proliferar muchas más ferias verdes, va a haber mucha más gente volcada a producción agroecológica, porque se va a revalorizar, como se lo viene haciendo ya desde hace algunos años en otros lugares, ¿no? No es algo que estemos inventando nosotros para nada. Y después, bueno, a nivel escuela, por supuesto, también se podría hacer muchísimo más. A veces
lamentablemente se escucha mucho esto del famoso kiosco escolar. A mí me parece que es una contradicción muy grande, casi esquizofrénica, en un aula tratar temas de salud y 3 veces por mañana que los chicos salgan y coman lo que ofrecen los kioscos. Me parece que es un doble mensaje perverso. En ese sentido tendríamos que también trabajar muchísimo para que haya un mensaje claro y no doble, digamos, ¿no? Si trabajamos temas de salud tan importantes como matemática o aprendizaje o aprender el lenguaje o si hablamos de ciencias sociales, si hablamos de ciencias naturales, ¿por qué en el recreo eso lo dejamos en el aula y comemos puflitos de color naranja, ¿no? Julián, una pregunta. ¿Hay algún proyecto destinado a los colegios en cuestión de huertas? Depende mucho de la iniciativa de cada colegio. Sigue existiendo en el INTA el programa Pro Huerta, que ofrece asesoramiento, que ofrece semillas, que ofrece capacitaciones. No está institucionalizado como tal en cada escuela, pero sí las escuelas que estén interesadas pueden hacer el contacto o articular o con el centro de salud más cercano o con mismo Pro Huerta para llevar adelante algún proyecto por el estilo, sí. Vamos a aprovechar para difundir lo que se va a hacer mañana. Va a ser una sesión extraordinaria en la Comisión de Calidad de Vida y Salud Pública. Mañana va a haber una jornada sobre agrotóxicos y está convocando la red institucional y de vecinos Juntos Podemos. Va a ser a las 11 de la mañana en el Consejo Deliberante y se van a tratar distintos temas: modelo de producción actual, impacto de agrotóxicos en la salud, el marco legal, impacto en el ambiente. Va a haber una experiencia de alumnos de la escuela secundaria de la zona del paraje San Francisco. Y esto que estábamos charlando un poquito recién, alternativas y propuestas agroecológicas. Juliana, y tuvo una propuesta que hago extensiva, ¿no?, a toda Latinoamérica, que es la soberanía alimentaria. ¿Cómo podemos proyectar, ¿no?, la soberanía alimentaria? Es un tema muy difícil en estos tiempos, me parece. Soberanía alimentaria es un término que tiene que ver con la autodeterminación, digamos, de los pueblos a poder producir sus propios alimentos en base a sus necesidades culturales y sociales, ¿no? Desde hace ya muchos años el alimento es una mercancía y los países en la periferia como el nuestro tienden a ser productores no de las materias primas que su pueblo requiere, sino las que demandan los mercados. Argentina, junto con otros países, es un claro ejemplo de eso. Somos los grandes productores de soja. Tenemos 60%, 70% de la tierra cultivable cubierta de soja y no es un alimento que nosotros consumamos ni necesitemos, ¿no? Entonces, bueno, ese es un gran problema. Además, por supuesto, del modelo productivo que hay detrás, ¿no?, que es intensivo, que es con mucha biotecnología. Son 4 o 5 las empresas que son proveedoras de las semillas y al mismo tiempo de los insumos para poder producirla. El pasivo ambiental que eso está dejando y va a dejar, la verdad que es muy preocupante, ¿no? Entonces, bueno, soberanía alimentaria es un término muy amplio y que sigue ahí en el tapete, sigue en cuestión, que es algo que se tiene que seguir debatiendo y trabajando, porque es un modelo que no es sustentable el que tenemos nosotros. Entonces, habría que trabajarlo muchísimo más. Y que ha sustentado la economía durante mucho tiempo. Sí, la verdad que sí, no ha cambiado, digamos. En los últimos años se ha profundizado, si querés, pero es un modelo que sigue siendo el mismo, sí. Volviendo a la alimentación, ¿por qué también es peligroso consumir sin indicación médica cantidad de vitaminas? Bueno, porque hay algunas vitaminas que nuestro cuerpo puede llegar a almacenar y que hay algunas que el cuerpo no almacena, otras que sí. Entonces es importante este tipo de suplementos siempre utilizarlos con muchísima prudencia y bajo alguna supervisión o indicación médica. También ahí detrás de eso hay bastante contradicción, bastante incitación a: estás cansado, tomate una vitamina. Quizás lo que habría que ver es qué es lo que estamos comiendo, porque no deberíamos necesitar suplemento vitamínico, salvo casos excepcionales, salvo enfermedades o salvo personas que tienen un desgaste físico extraordinario, pero en líneas generales
Si uno comiera un poco de todo, evitando lo industrial, no deberíamos necesitar suplementos vitamínicos, pero siempre hay que consultar antes de utilizarlos, suplementos vitamínicos o cualquier otro suplemento, entre comillas, alimentario, ¿no? Eso siempre tiene que estar bajo supervisión médica. No dejarse influenciar por personas que no son idóneas en el consumo de estas cosas, ¿no? Eso. Claro, siempre está doña Rosa que dice, tómate esto, nena, tómate el otro. Sí. Sí. O a él o a tal persona le dio resultado, ¿no? Siempre, muchas veces estas cosas corren porque nos basamos en casos muy particulares, muy puntuales y no se pueden generalizar, y más desde el desconocimiento. Cuando a uno le ofrecen una pastilla tiene que saber qué le dan, qué está tomando, ¿no? Así como tenemos que cuestionarlo frente a un médico, ¿por qué no lo vamos a cuestionar ante una persona que quizás no tenga ningún tipo de formación vinculada al tema? ¿Qué aconsejarías para una dieta, digamos, simple, para una persona, para toda persona, no importa si es grande o chico? No, el chico siempre necesita más, pero una persona adulta. En general, estar lejos de lo industrial, tratar de no pasar muchas horas del día sin comer, tratar de utilizar alimentos o ingredientes que nosotros podamos elaborar por nosotros mismos, que no tengan procesamiento, me refiero sobre todo a las harinas. Si pudiéramos elaborar nosotros nuestras propias pastas, elaborar nuestro propio pan como se hacía antes, ¿no? Tratar de comer frutas y verduras todos los días, si son de origen agroecológico mucho mejor. Tratar de no abusar de las carnes rojas, tenemos culturalmente la costumbre muy metida de la carne roja, de los fiambres y embutidos, bueno, tratar de no comer siempre la carne roja, variarla, buscar si conseguimos carnes que tengan un buen origen, de animales que hayan tenido un buen vivir, un buen descanso, una buena alimentación, porque de eso depende también lo que yo voy a llevar a mi plato, que eso tampoco muchas veces lo pensamos. Si pudiéramos dentro de esos animales incluir pescados, como los que nombrábamos al principio, mucho mejor. No dejar de lado las legumbres, o sea, tratar de incorporar un poco de cada grupo y dejando de lado todo lo que podamos, los jugos, las gaseosas, los snacks, las galletitas, ¿sí? Las facturas. Bueno, somos lo que comemos, dicen, ¿no? Sí, efectivamente somos lo que comemos, sí. Y eso implica también el modelo que hay detrás, no solamente lo que me llevo a la boca o lo que me llevo al plato. Sí, lo estamos construyendo, lo estamos afirmando, ¿no? Totalmente. Sí. Totalmente. Sí. Julián, te agradecemos mucho por acercarte a FM La Azotea, Tarde para Excusas. Gracias. No, gracias a ustedes por la invitación, un gusto. Muchas gracias por haber venido. Gracias a todos. 4:30 de la tarde y es hora de que nos vayamos a una nueva tanda. Mandanos un mensaje de voz o texto al WhatsApp de FM de la Azotea 223-5828-700. Cuanto más hondo se mira y más callado se escucha. Sufrimiento, miseria, impotencia, soberbia, crueldad. ¿Cómo limitarse solo a decir